Buenas noches. Dando continuidad a las actividades y de acuerdo al cronograma para las fichas, nos corresponde entonces desarrollar la evidencia de desempeño audiovisuales de la campaña. Estamos trabajando actualmente con la competencia de elaborar piezas gráficas de acuerdo con los requerimientos del cliente y principios del diseño gráfico. La actividad entonces es desarrollar las piezas de acuerdo con las condiciones de la campaña asignadas y el resultado de aprendizaje es construir el mensaje publicitario de acuerdo con el medio y los requerimientos del brief. Para el desarrollo entonces, de la actividad, en este caso, pues la agencia de desempeños audiovisuales de la campaña. Aquí pues es clave, ya hemos tocado aspectos fundamentales que están asociados precisamente a los aspectos de la redacción y la construcción, en este caso, a partir de lo que establece el material de apoyo en relación a la redacción de los textos. Entonces, como es habitual, ingresamos por el contenido del curso, damos clic allí y nos despliega entonces la ventana. Nos ubicamos entonces en la guía de aprendizaje 5, la que estamos desarrollando actualmente. Desplegamos entonces en este icono y pues accedemos al recurso. En este caso, pues damos clic acá para acceder al recurso educativo y nos ubicamos entonces aquí con la guía de aprendizaje. Mm, para esta actividad entonces es importante que mm, nos comprometamos pues, con el equipo de trabajo a desarrollar pues, este contenido. Entonces ya habíamos hablado de aspectos aquí claves apoyados precisamente en el material que es redacción de textos publicitarios. Ya tocamos algunos aspectos asociados al guión técnico, los aspectos que debemos tener en cuenta para la construcción entonces de ese guión técnico y lo que corresponde entonces en el ejemplo que se planteaba con la aplicación entonces en la acción, la imagen y el audio. En este caso pues juega un rol importante aquí todo lo que nosotros construyamos precisamente apoyados en estos temas de la redacción de textos publicitarios. Entonces, vamos al recurso, damos clic y nos despliega entonces aquí el contenido. Entonces ya hemos tocado unos temas particulares en los tipos de los titulares. Habíamos tocado dos aspectos acá. El titular, en este caso, es clave aquí. Nos permite entonces precisamente empezar a desarrollar la idea a través de ese concepto, de ese título, el concepto que nosotros pretendemos, obviamente, transmitir y que en principio juega a partir del título. Aquí hay varios aspectos en este caso. Es la importancia que tiene precisamente la construcción de incluso el diseño y hacia dónde vamos nosotros a estar enfocados. Por eso aquí también es importante tener el brief práctico muy claro, muy preciso y esos objetivos planteados allí nos dan lugar a cómo poder nosotros manejar la información que precisamente estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, cada uno de los conceptos que nosotros vamos a empezar a trabajar, pues va a ir también apoyado precisamente en lo que nosotros pretendemos transmitir a través de ese brief táctico, de ese objetivo, y con los titulares, los tipos de titulares, pues empezar a focalizarnos de manera específica. En el caso para nosotros en Bogotá, por ejemplo, el titular que estamos observando acá en la parte gráfica
pues tiene varias connotaciones. Para nosotros, por lo menos aquí, hablándolo desde el punto de vista del brief táctico, esta empresa, Carulla, no tiene representación en todos los puntos de la ciudad, hablo para Bogotá. En este caso, pues hay unas particularidades acá. Y esto juega un poco que estamos nosotros trabajando y es identificar esos grupos poblacionales. Los temas sociodemográficos juegan aquí un rol importante a partir precisamente de la lectura que nosotros tengamos del producto o los servicios que ofrece la empresa. En este ejemplo, entonces, Carulla no tiene representación en sectores que corresponden, por ejemplo, a estratos socioeconómicos 1 y 2, incluso 3, no tienen una representación importante, o por decirlo de otra forma, casi nula, pues en este caso, porque los productos se comercializan a través de esta compañía, pues tienen un aspecto aquí, y es que son, la mayoría de los casos, son para orientados, más bien focalizados hacia grupos con capacidad adquisitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que van orientados básicamente a estratos 4, 5, 6, en donde, por ejemplo, acá la tabla de quesos, ¿sí? Los productos frescos, como lo mencionan acá, que tienen, entre comillas, unos conceptos de ser de alta calidad. Por ejemplo, en relación a los vinos, también es un componente importante aquí. Nosotros en nuestro contexto eh, podemos o no podemos adquirir este tipo de productos, de servicios. En este caso, el titular aquí pues, es bastante específico, allí está con unas características de los grupos poblacionales que incluso no solo a través de las imágenes, sino de la misma redacción que nosotros tenemos acá, por ejemplo, acá el uso de la letra cursiva, pues me va dando sin, sin, sin indicar o orientar un tema de identificación de una clase, pues nos va permitiendo asignar acá que hay una seriedad, ¿sí? Un compromiso aquí en torno desde otro concepto de entenderlo desde el punto de vista de calidad, los productos. Tiene focalización hacia esa área. Entonces, y por ahora lo que tenemos presente acá, incluso en el diseño, en toda la pieza gráfica, precisamente esa focalización. Entonces, invita al cliente precisamente a poder tomar unas decisiones, pero aquí involucran bastante los aspectos de los tipos de productos que se colocan allí, invitando precisamente a través de este contenido a que el cliente pues tome la decisión de poder adquirir este tipo de productos. Contrario, por ejemplo, a lo que encontramos en este otro concepto, en relación al producto, que es mucho más fresco, como más juvenil, donde incluso el diseño acá es un poco más alegre, por decirlo de esa forma. Entonces, en este concepto, en la parte gráfica, el manejo de los colores también va orientado hacia con otra focalización. Entonces, aquí el tema es que es mucho más juvenil. Incluso, eh, por ejemplo, acá la incorporación en la mano de colocar un anillo, no de esta forma no tan tradicional, el mismo color de las uñas que tiene en este caso la persona, pues es mucho más fresco, mucho más juvenil. Todos entendemos aquí que es un producto más orientado hacia una población más joven. Sin embargo, como concepto, sin embargo, como concepto, pues jóvenes somos todos.
Entonces, desde ese punto de vista, aquí no se menciona ni se trata el tema de la exposición de una persona con una edad adulta o con una población orientada únicamente hacia los niños. No es eso, no se tienen los dos extremos. Incluso aquí el manejo de la letra es bien diferente, es, digamos que en este caso, un poco innovadora en relación a cómo se utiliza las letras acá en la tipografía. Entonces, en este caso, permite que los productos o servicios en los contextos en los cuales se aplican, pues estén orientados o focalizados hacia esos grupos poblacionales. En este caso, incluso, el producto es más de consumo masivo, no es discriminatorio en ese sentido, como el caso de encontrarse casi que en todos los sitios. Obviamente aquí en nuestro país, pues también para nosotros tenemos unas regiones en donde hay unos productos que se consumen en esas zonas geográficas, pero en otras no. Entonces puede pasar en este caso en relación a este producto que estamos presentando. Contrario pues a lo que identificamos en el titular directo. Es más sencillo, tiene otra connotación, tiene otra forma de abordar la temática. Entonces eso es para que nosotros empecemos a identificar aquí esa serie de contrastes. Pero en principio es hacia donde nosotros nos vamos a focalizar, nos vamos a orientar. Por otro lado, en relación al manejo de las imágenes, del guión como tal, entonces, por ejemplo, el titular directo, acá podemos transmitirlo incluso a través de un esquema de noticias, ¿sí? Entonces, hacer una presentación noticiosa, como bueno, se presenta en una relación como noticiero común y corriente en donde se hace la presentación, pues obviamente del evento que se requiere presentar. Entonces, es una forma de hacerlo en relación a ya, y vamos a ejecutarlo a través de un video. Entonces, presentar también de manera de noticia. Forma incluso del guión, podemos construirlo de esta forma. Entonces, aquí secuencias también podemos desarrollarlas y presentarlo bajo ese, digamos, precepto de ser noticioso. Entonces, esto es para que nosotros podamos empezar a entender estos temas de los titulares. Ahora, nosotros vamos a trabajar, a apoyarnos con otro aspecto que son los subtítulos. Entonces, el propósito es precisamente darle respaldo al encabezado, darle respaldo a los tipos al tipo de titular que nosotros definimos. En este caso, pues vamos a darle más fuerza, vamos a identificar ese elemento, vamos a proponer aquí desde la redacción del texto, vamos a proponer precisamente una oración corta, un punto donde nosotros podamos precisamente transmitir lo que requerimos transmitir. Entonces, en este caso, estos títulos van a dar ese respaldo. Ahora, en relación al cuerpo del texto, entonces, que también es conocido como el body copy. Entonces, en este caso, nos vamos a apoyar en el contenido que encontramos acá. Recordemos entonces que todo va a estar en pro de poder llevar la información, el mensaje y que logremos captar la atención precisamente de nuestro cliente potencial. Entonces, damos acceso acá al recurso, descargar, damos clic allí y nos lleva entonces al recurso. En el recurso pues tenemos un material, en este caso es una propuesta metodológica y ahorita vamos a observar un par de videos en donde vamos a tocar algunos aspectos de los que están acá. Sin embargo, tenemos que entender que los conceptos aquí están presentes
pues nos van a permitir precisamente, dependiendo, porque aquí nosotros nos fijamos entonces desde el punto de vista creativo para poder desarrollar precisamente la idea, lo que pretendemos transmitir. Eh, en este caso, vamos a observar eh, el contenido, pero primero tenemos que tener como punto de partida lo que aparece aquí. Entonces, lo que concierne a la retórica. La retórica, entonces, es un conjunto de reglas, de principios. En este caso, pues nos van a permitir generar una referencia para escribir de forma elegante para poder conmover o persuadir. Entonces, como en el caso que observamos hace un momento, en relación a los tipos de titulares. Entonces, el- la parte gráfica con esta definición de la retórica, entonces nos va a permitir hacer esa construcción, bien sea hablada o escrita, en el caso que citábamos hace un momento, con el contenido precisamente en términos de la tipografía que se está utilizando. Entonces, esto corresponde precisamente al concepto de la retórica. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, dependiendo de la situación, pues nos focalizaremos en uno u otro. Entonces, estos elementos nos permiten a nosotros, en asocio con la parte gráfica, empezar a llegar a persuadir a un cliente, a un potencial cliente, en la adquisición precisamente de esos productos o servicios. Es importante entonces tener claridad respecto a lo que en la intención de proyectar ese mensaje. Ahora, tenemos varios elementos precisamente en relación a la retórica. Eh, podemos utilizar a partir de diferentes elementos, por ejemplo, literarios, usar palabras que estén relacionadas con la parte gráfica. Hacer aquí una, de pronto a través de sinónimos, ¿sí? Respaldar la parte gráfica. Otorgarles entonces a partir no solo del registro fotográfico o el video como tal, hacer resaltar con esas palabras precisamente la belleza o la persuasión o la emoción que pretendemos en este caso transmitir a través de los gráficos. Eh, a partir de estas figuras retóricas, podemos entonces empezar a desarrollar con el concepto de la retórica, empezar a desarrollar precisamente lo que está definido en este material. Para la primera que encontramos aquí es la alegoría. En este caso, vamos a nosotros a tener o a representar, en este caso, dos aspectos, dos elementos. Uno, que es un plano, un aspecto gráfico. Vamos a ampliarlo acá, que de pronto no se observa en primera instancia. En este caso, pues, se está utilizando este registro fotográfico. Corresponde a la ciudad de Londres. No lo observamos en primera instancia, pero aquí se están utilizando dentro de esta alegoría y como concepto de la retórica también, precisamente utilizando estos dos elementos. Queremos resaltar el uso, y por eso aquí hay un resaltador, ¿correcto? Resaltar el uso del producto y el servicio que nos presta. Entonces, en este caso, al contrastarlo con una imagen que es representativa, ¿vale? En este caso para esta ciudad,
se empiezan a hacer precisamente unos elementos, a resaltar unos elementos que son iconos para esta ciudad. Entonces, en este caso, lo que se utiliza para poder resaltar el uso de este elemento, que es el resaltador, pues contrastamos con esos iconos que tiene la ciudad. Entonces, aquí las imágenes que se resaltan permiten precisamente tener como uso importante este elemento. Entonces, aquí hay una serie, no de contradicciones, pero sí del uso a partir de las sensaciones, en este caso, para las personas que viven en Londres, estos iconos con que cuenta la ciudad son obviamente relevantes para las personas que viven allí. Entonces, al utilizar este marcador con esta fotografía, también podemos incluir el otro concepto que es el disruptivo, pero estamos precisamente utilizando iconos, haciendo precisamente tener en cuenta este producto o servicio que nosotros tenemos. Entonces, acá, bien manejado, bien manejado, empezamos a poder desarrollar esta serie de contenidos. Estos contrastes que salen precisamente de la creatividad nos van a permitir a nosotros desarrollar, en este caso, a través de la retórica, llegar a lo que nosotros necesitamos llegar. En cuanto a la personificación, entonces tenemos precisamente la representación gráfica, en este caso, de un producto de una marca reconocida como es Bimbo. Pero nosotros como usuarios o consumidores de, sabemos que esto corresponde a una línea alimenticia, pero en principio se empieza a utilizar precisamente en esta caracterización un oso, que en la mayoría de los casos todos tenemos como referencia que los osos de peluche son suaves, tienen una textura agradable, dan una imagen que proyecta precisamente una afinidad. Aquí pues en cuanto al diseño de los osos de peluche, como está aquí, eh, hay una construcción a partir de estudios en relación a la cara, al cómo se debe dibujar la cara, en este caso para esta pieza publicitaria. Entonces, que sea, proyecte una imagen amigable, proyecte una imagen de ternura y estamos manejando sensaciones, ¿sí? Estamos aprovechando que más de uno de nosotros conoce y ha tocado pues, osos de peluche, y desde esa experiencia que nosotros tenemos, pues obviamente generamos aquí una conexión entre el producto, la imagen y la experiencia que cada uno de nosotros como clientes tenemos. Entonces, estos datos nos permiten a nosotros poder hacer esa proyección desde, pues, en este caso, desde la redacción de los textos, la utilización de las imágenes y poder llevar y transmitir a través, en este caso, de esta personificación, transmitir lo que el producto tiene como ventaja competitiva. Entonces, que es un producto agradable, que es un producto, eh, digamos, acolchado, es, en este caso, transmitiendo esa sensación, pues puedo generar en el cliente esa necesidad. No vamos a generar allí un aspecto de pronto de estar en contra del producto. ¿Por qué? Porque aquí se utilizan precisamente también esas características de la personalidad que tiene, en este caso, no solo el producto, sino la imagen que se está utilizando. Entonces, eso ayuda a vincular, a dar ese clic entre el producto y el cliente. Ahora, por otro lado, hay otra serie de elementos que están aquí con relación al uso de estas imágenes que proceden.
de dibujos animados. Por ejemplo, tenemos otro caso que son las llantas Michelin. También tiene una connotación allí, es el desarrollo básicamente de hacerlo personificado, es decir, casi que humanizando la imagen gráfica para precisamente transmitir también, en este caso, esas ventajas que tiene cada uno de los productos. Para nosotros, pues, dependiendo cómo se nos presente, sin embargo, cuando ya somos usuarios de algunas líneas de productos, empezamos a identificar precisamente las características de cada uno de los productos para poder precisamente a nosotros se nos va interiorizando ese concepto y ya solo con ver el gráfico sabemos a qué corresponde, en este caso que estamos hablando de Bimbo y de las llantas Michelin, entonces sabemos qué productos, qué focalización tiene ese tipo de productos y qué servicios son los que prestan. En este caso, pues se llama prosopopeya. Ahorita vamos a ver otros ejemplos a través de un video para que podamos terminar de aterrizar precisamente esa idea. Eh, en el relacional el símil o la comparación, en este caso, se está haciendo referencia al uso de un animal fuerte con un producto, un vehículo que también tiene unas características eh, que son robustas, que son fiables, que pertenecen a en este caso, a un grupo empresarial en donde el vehículo es también una línea reconocida, es de alta duración, tiene, podríamos decir desde mi concepto que es salvaje en relación a las prestaciones que tiene, porque son productos que tienen unas buenas prestaciones. Son productos que obviamente no se encuentran a la vuelta de la esquina, tienen una garantía, presentan, como en este caso, utilizando el rinoceronte, una fortaleza. Entonces, esa es la previsión que se pretendió alcanzar a través de esta imagen. Entonces, allí vamos a buscar elementos que nos permitan transmitir esas sensaciones. Entonces, ese es el rol de nosotros, haciendo en este caso, a través de este ejemplo, esa similitud en este caso. Ahora, los comparativos entre un elemento y otro elemento deben ser muy afines. Los gráficos que hemos visto hasta aquí no es que uno se siente y en 5 o 10 minutos uno tiene una idea, no. Por eso precisamente nos apoyamos bastante en el brief, en conocer muy bien el producto, los servicios, el mercado, el público objetivo, lo que siempre, en mi caso, yo sé que soy muy reiterativo, entender muy bien ese arquetipo del cliente para poder precisamente llegar de una forma más sencilla. Eh, los otros elementos que nosotros tenemos desde la retórica, entonces a partir de la alegoría, la prosopeya, el símil o la comparación, también hay otros que son la hipérbole, la antítesis o el contraste, y ahorita vamos a ver un poquito de eso. La metáfora, reiteración o anáfora, los ejemplos, entonces van a estar pues obviamente siendo precisamente desarrollados por nosotros a partir de estos conceptos. Ojo que debemos ser bastante analíticos para poder obviamente proponer esta serie de conceptos, ¿sí? Y aquí pues hay una aclaración. No es nosotros decir que vamos a utilizar el epíteto para este producto y explicar en qué consiste un epíteto. No, nosotros vamos a presentar la pieza gráfica con los componentes, el texto, el contenido que deseamos proyectar. Recordemos que aquí no es dar la explicación en qué consiste cada una de estas definiciones. Entonces vamos a trabajar desde ese punto de vista. La perífrasis, el sarcasmo, también son elementos que nos van a permitir desde nuestro hacer, desde la retórica, pues presentar el producto o el servicio. Entonces hay una serie de esos elementos. Ya hicimos un ejercicio con la reflexión precisamente
en relación a al gráfico que ya ustedes desarrollaron con la pasta de tomate, con las percepciones que obteníamos allí. Entonces, aquí vamos a, desde esa experiencia, vamos a poder entender y transmitir lo que necesitamos transmitir a partir precisamente de estos contenidos. Entonces, vamos a proyectar un video acá. Permítanme un segundo. Listo, perfecto, ya cargó. Entonces vamos a colocar el video. De antítesis, vamos a ver qué es y vamos a ver ejemplos como siempre y 7 maneras para aplicarla. La idea de estos videos es colaborar con ustedes en este asunto de buscar ideas, de pensar en la posibilidad de innovar cuando diseñamos o ilustramos. Así que bueno, quédense hasta el final y vamos a compartir una serie de perlitas que tengo para ustedes. Bueno, este video, junto con todos estos que estás viendo acá en esta pantalla, van conformando un conjunto de clases grabadas que tienen que ver con este asunto de cómo aplicar la retórica a lo visual. Me parece importante que consideres que en el primer video yo te expliqué qué es la retórica, en el segundo hablamos de Barthes y el resto de los videos que te estoy trayendo en el canal son videos que tienen que ver con la connotación, ¿sí? Tienen que ver con lo implícito en una imagen visual, así que bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que una composición visual puede ser a la vez varias figuras retóricas, y eso ya lo podemos ver más adelante, teniendo en cuenta eso, creo que es importante que veas que yo separé los ejemplos a propósito para profundizar un poquito en cada una de las figuras retóricas. Y bueno, vamos avanzando con este contenido y ojalá les sirva. Tómenlo como propuestas para pensar ideas. Básicamente así es. Así que vamos con antítesis visual, que es la que vamos a sumar ahora. Bueno, el conjunto, como sabíamos, de figuras retóricas que yo les había planteado de más de 200 está acá. Pueden irse a los videos anteriores para recorrerlas y también se los dejo por este lado. Pero bueno, se les dice figuras retóricas, operaciones retóricas o recursos, ¿no? Que tenemos para comunicarnos, tanto oralmente como por escrito y también visualmente. Bueno, ¿qué es la antítesis o contraste? Esta figura retórica la usamos constantemente, tiene que ver con oponer ideas empleando palabras antónimas, ¿no? Totalmente opuestas, o frases de un significado contrario, cercanas en proximidad, no cosas que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, sino que tienen una relación, y con una cercanía estructural, gramatical también similar. Eso en cuanto al lenguaje escrito o a la palabra. Y desde el punto de vista visual, la antítesis es también una oposición de imágenes contrarias con una estructura similar y con un contexto que ayude, ¿no? Así que aplicamos esta idea de la figura retórica de los textos a los textos visuales o imágenes, ¿sí? Así que bueno, esta figura retórica pertenece al grupo de las figuras de pensamiento y acá tenés un ejemplito, ¿no? Una pequeña palabra importante en un gran discurso vacío. Eso es una antítesis. Acá tenés el contraste
planteado en la frase, ¿no? Se enfatizan algunas ideas para que los significados de las palabras tengan más fuerza, para que tus ideas sean más, más fuertes, más robustas, ¿no? Y se opone, se contrapone, se contrasta, se enfrenta, se compara una cosa con otra, muchas veces para demostrar algo. Acá tenés entonces las palabras claves para que comprendas claramente qué es una antítesis. Vamos entonces ahora a estos recursos que te propongo. El primero sería hacer un contraste de ideas con un antes y después. Entonces, eso plantea una antítesis. Hay rubros en los cuales es muy común ver el antes y después. Por ejemplo, en el rubro de la cosmética o de la estética. O sea, cómo estabas antes y cómo quedaste después. Eso es muy común, mostrar ese tipo de antítesis. Fíjate en estas publicidades de DAV, eso se hace con personajes conocidos, ¿no? De los picapiedras, de manera tal que acá se muestra cómo este producto te otorga más volumen en el pelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el antes y después es una típica antítesis. Como te digo, en el rubro estético al cual estamos muy sometidos, ¿no es cierto? Yo creo que ha sido muy tirana en ese sentido la publicidad y una serie de razones por las cuales estamos muy sometidas y sometidos al asunto del antes y después y de los cambios estéticos. Bueno, acá tenemos para mujeres las cremas y por supuesto el Photoshop y las dietas y el pelo y toda esa tiranía de la imagen que nos está esclavizando y que creo que tenemos que reconsiderar, y para hombres el asunto del pelo, etcétera. Pero una manera visual de mostrar la antítesis es el antes y después, como les digo, por ejemplo, en un rostro, la mitad del rostro antes y la mitad del rostro después, o el rostro completo, por ejemplo, ¿no? Bueno, o partir la imagen, como ves acá abajo, donde ves el antes y después de una cabellera. Así que bueno, acá tenés recursos del antes y después, que sigue siendo una figura retórica clásica muy usada. Si vos querés mostrar un cambio también, y acá tenés otro rubro donde es súper clásico el asunto de la retórica y del antes y del después, y esta especie de pseudociencia, ¿no? Que hay detrás de los productos para lavar, donde vos mostrás el producto con las bacterias y los virus, y el producto sin los virus, etcétera, ¿no? El blanco amarillento y el blanco blanco, etcétera. Eso es muy común también en este rubro, pero bueno, se puede aplicar a otros rubros también la antítesis. Mira, por ejemplo, acá una campaña que habla de detectar el cáncer de mama, el antes y el después. Qué fuerte que es este globo que ha, que ha reventado, ¿no? Qué fuerte que es esa imagen. O sea que podés usar para otros tipos de comunicación el antes y después. En el caso de los perritos de arriba, lo que tenés es una aspiradora, y fíjate cómo es el antes y el después, combinado con el humor, que es un recurso muy útil también. Y el otro también es un producto que tiene que ver con el crecimiento capilar, así que tenés un perrito con y sin pelo para mostrar la antítesis. Bueno, acá tenés un antes y después histórico, ¿no? Acá lo que vemos es las combis de Volkswagen, la anterior y la nueva. Esa también es una manera usual. La antítesis, que te muestra cómo algo evoluciona, cómo algo cambia, se supone que para mejor. Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Pero en principio, cuando un producto se muestra diferente, quiere mostrar esos cambios como positivamente. Acá tenemos, por supuesto, otros antes y después interesantes. Seguimos con Volkswagen, donde te muestra a una persona que hizo el cambio de su auto, ¿no es cierto?, de un clásico a otro, ¿no? Este asunto del Beetle, que bueno, que es el famoso escarabajo de Volkswagen, que fue un auto icónico para la era de los 60, en la época hippie. Esa popularidad del escarabajo ya la podemos ver en otro video, porque tiene unas campañas publicitarias geniales realizadas por DDB, la agencia de publicidad, con un sentido del humor único, y sobre eso podemos hacer otro video. Pero acá tenés una antítesis, un contraste de ideas entre el auto anterior y el nuevo, ¿no? Y en los otros casos tenés cómo los signos marcarios se ayornan y se ajustan a nuevas situaciones, ¿no? En el caso del Gmail, hemos pasado del sobre de papel a un sobre integrado, ¿no?
que realmente, porque realmente el mail se ha incorporado y ha corrido al tradicional correo postal. Y en el caso de abajo tenés otra antítesis, que es una situación puntual que llevó a este signo, digamos, a ser reconsiderado en el momento en que no podíamos contactarnos mano a mano, ¿no? Qué fuerte eso, qué fuerte que fue ese registro. Entonces acá tenés un contraste de ideas también importante. Y también me pareció interesante, este asunto de mantengamos la distancia del momento del COVID, ¿no? Cómo los isólogos se tienen que adaptar a las circunstancias que vivimos. Y en este caso es muy creativo el isologotipo de Audi, que tiene los anillos que se interceptan. Muy creativa la manera de mostrar la distancia necesaria en ese momento, ¿no? Entonces, también es un contraste de ideas interesante en diseño. Bueno, y siguiendo con Volkswagen, yo les decía que Volkswagen fue realmente el Beetle, el auto popular del momento de los 60 y de la época hippie, y acá tenemos otra antítesis, un auto Volkswagen tradicional, un escarabajo tradicional y un escarabajo que se adaptó a la época con dibujos de los 60, ¿no? Ahí tenés otra antítesis. Bueno, otra antítesis u otro contraste de ideas puede ser que vos trabajes con colores. Y en ese sentido, hay una marca histórica de alfajores que los produce una empresa que se llama Bagley. Y en principio trabajan con el blanco y el negro y ese es el eje de su trabajo, ¿no? Esa es la primera campaña de 1985, pero el producto continúa existiendo y juega con este contraste del blanco y negro. Ese es el juego que hace. Bueno, el contraste de ideas también puede ser por tamaños. Fíjate en esta publicidad, qué interesante. El sabor actualmente es el producto enorme y el tamaño actualmente es el producto pequeño, ¿no? Ese contraste de ideas, esa comparación me parece interesante como antítesis, así que podés considerar el cambio escalar, el cambio de tamaños para hacer una antítesis si lo necesitas. Y esta es una publicidad histórica de la Fundación El Libro, en una feria del libro en Buenos Aires, donde hacían este uso de contraste y de antítesis, que es bastante común también, más menos, menos más. Así que esto también puede ser un eje conceptual para trabajar cuando decís más book y menos face. Eso se decía en ese momento, porque bueno, porque el Facebook había absorbido absolutamente la atención de la gente, ¿no? Entonces, más menos, menos más, es otro recurso de contraste. En ese sentido, hay muchas campañas, ¿no? Y también está volver a la histórica frase de Mies van der Rohe que decía, menos es más, etcétera, como vemos en este ejemplo. Y también menos plástico, más vida, una campaña de más luces, menos ruidos, más por menos, por ejemplo, en el metro de Madrid. Quiere decir, es un recurso histórico para hacer ideas de contraste. Así que tenerlo en cuenta también y anótalo en tu listita de posibilidades innovadoras. Bueno, otro contraste es lo que es visible y lo que es invisible. Y en ese sentido, fíjate esta imagen de una pareja en su boda y fíjate esta otra que te muestra la realidad de lo que está pasando, ¿no? Así que esta es una campaña muy tremenda, muy tremendamente fuerte en contra de la violencia, y la verdad es que es interesante ver este asunto de lo que se ve y lo que no se ve. Ese puede ser otro camino para buscar ideas, lo que se ve y lo que no se ve, y la percepción y la realidad. Y cuando yo recordé eso de la percepción y la realidad, me vino a la mente una campaña histórica que posiblemente ustedes la conozcan. Y es la campaña de la revista Rolling Stone, porque resulta que en los 80 la revista Rolling Stone empezó a disminuir su cantidad de aportantes, digamos, ¿no? Necesitaba gente que realmente publicitara en ella para seguir subsistiendo. Y entonces se hizo una campaña de la agencia Fallon que fue increíble, que era esta, ¿no? Decía, la percepción y la realidad. ¿Por qué? Porque la gente percibía que la revista Rolling era hippie, era poco seria, etcétera, y entonces ellos quisieron mostrarle a sus anunciantes que eso no era cierto y lo hicieron de este modo, mostrando cómo eran percibidos y cómo eran ellos realmente.
Bueno, algún día podemos hacer también un video de esta campaña que realmente es muy creativa y tiene muchas piezas para comprender, pero también acá tenemos una antítesis, ¿no? Una manera de mostrar una cosa y lo contrario. Bueno, otra manera es contraste de ideas, pero con elementos iguales. O sea, fíjate este recurso. Esta gente vende repuestos de motos, entonces te dice que con sus repuestos tu moto va a quedar igual que antes. Así que bueno, en realidad este también puede ser un modo de decir, de contrastar, ¿no? La cosa queda igual a lo que era antes de usar los repuestos. Así que ten en cuenta también este recurso. Y acá tenemos la teoría de la evolución de Volkswagen, y eso está genial también dentro de lo que es esta campaña enorme que te vengo mostrando un poquito de Volkswagen, donde en realidad ellos lo que te dicen es que lo bueno es no evolucionar porque eso ya era perfecto. Y esa idea es muy interesante, ¿no? No siempre lo nuevo es bueno. Y eso tengámoslo en cuenta, porque muchas veces la publicidad toma como una ventaja que el producto sea nuevo. Por ejemplo, cuando te pone nueva fórmula, es muy gracioso, porque el hecho de que sea nueva no quiere decir que sea buena. Y en este caso, Volkswagen le saca realmente jugo a esta idea de contrastar un mismo auto consigo mismo y de decir, nosotros llegamos al mejor diseño, ¿por qué cambiarlo? ¿No? Así que esta es otra manera de pensar el contraste. Bueno, la antítesis en una única imagen. Eso me encantó, me encanta estos afiches de Luca, por eso los usé para la tapa del vide. Luca es una película de Disney, Pixar, y lo que tenés es como el personaje abajo del agua es uno y arriba del agua es otro. No te voy a spoilear la película, tenés que verla porque es una belleza. Luca realmente es una hermosa película. Pero justamente en una misma imagen vos ves las dos cuestiones, ¿no? La antítesis en una misma imagen. Eso me parece muy hermoso, que a quien está mirando, al destinatario de la pieza gráfica, se le está indicando que está viendo dos cosas a la vez. Tiene una mirada privilegiada. Así que eso está buenísimo, el arriba y abajo del agua. Acá ven algunas imágenes más de la película donde se usa la antítesis en una sola imagen. Acá ven otras, cómo se enriquece la imagen, ¿no? Cómo se agregan elementos para contar la historia, cómo se agregan personajes. Así que, pero la idea central de la antítesis en una sola imagen aparece todo el tiempo en esta película. Acá tenés también la antítesis en una sola imagen, ¿no? Es divertida esta campaña de Evian, que es un agua mineral, y de lo que se trata es precisamente de mostrar cómo se siente uno cuando está en ciertos lugares, ¿no? Y en la presencia de lugares bellísimos y de vacaciones y tomando la mejor agua, que es realmente un verdadero lujo, ¿no? Actualmente. Así que fíjate cómo el antes y el después, la sensación que tenés vos de, por más que seas adulto, te sentís con la felicidad de un niño, eso se siente en este recurso, así que tenelo en cuenta también. Así que acá tenés 7 maneras de pensar la antítesis con ejemplos. Así que sumamos estas 7 formas a la lista que ya venimos teniendo de figuras retóricas y que ojalá que estés siguiendo en el canal y que te sirvan. Desde ya te agradezco, ojalá puedan tomar nota, usar estos recursos y cuando realmente no sepan qué hacer, retomen estas listas de cosas y piensen, a ver, ¿cómo resuelvo este problema que tengo de comunicación? Posiblemente lo pueda hacer con alguna de estas opciones que me mostró la profe. Como siempre, te agradezco que estés ahí, te pido que te sumes al canal, que hagas tu aporte como puedas, con comentarios, con likes, y si te querés unir como miembro, vamos de a poquito haciendo un grupo de miembros con los cuales Perfecto, entonces vamos a proyectar otro video con otro, otro punto de vista en donde se utiliza precisamente, en este caso, la personalización. Permítame un segundo. Yo creo que ya cargo.
Listo, entonces vamos a observar este. Esperemos a... La publicidad es el arma principal de las compañías para combatir entre ellas. Una buena campaña publicitaria puede marcar la diferencia en la cantidad de consumidores de las marcas. Las empresas utilizan diferentes medios para poder llamar la atención del espectador y al mismo tiempo para que su producto sea reconocido. En la publicidad se utiliza la retórica visual, la cual consiste en el uso de figuras retóricas plasmadas en imágenes. Entonces, ¿qué son las figuras retóricas y cómo funcionan? Las figuras retóricas son recursos argumentales, y en este caso, visuales, que dotan al mensaje publicitario de un significado más allá del literal. Estas se clasifican de acuerdo a su naturaleza y el juego discursivo que emplean, por lo que a continuación les explicaremos las figuras retóricas más comunes de la publicidad y que seguramente no lo habían notado. Bachoco es la empresa líder en la distribución de productos avícolas en México, y una de las principales razones es su excelente publicidad, que hace uso de juegos de palabras y referencias a la cultura popular mexicana, así como el humor literal y gráfico. Para muchos estudiantes y profesionales de la publicidad y el diseño, es un referente casi obligado. En este caso, se está haciendo uso de la prosopopeya, que consiste en darle atributos humanos, animales u objetos inanimados, como podemos ver con nuestro simpático amigo Pollo, cuyo atuendo hace referencia a un árbitro. La frase que complementa la imagen es una manera un tanto cruel e injusta de referirse al árbitro en el mundo de los fanáticos del fútbol, ya que se les acusa de darle preferencia a un equipo sobre de otro. También vemos el uso de la figura retórica calambur, que consiste en hacer juegos de palabras con palabras y sentidos contrarios, comúnmente con un fin cómico. También podemos ver el uso de la concesión, que consiste en aparentar un argumento negativo para reforzar, o en este caso, aceptar un argumento positivo. El árbitro a veces tiene la mala fama de aceptar sobornos en pro de un equipo durante un partido, por lo que se le dice que es un árbitro vendido, pero en el caso del Pollo Bachoco, esto es lo mejor que le pudo haber pasado. Old Spice es una reconocida marca de desodorantes para hombres por parte de la empresa americana multinacional P&G. Una de sus características más notables y por lo cual destaca de entre su competencia son sus publicidades, ya que emplean recursos llamativos con juegos visuales ingeniosos y hacen uso de un humor fácil de captar. En este caso, se está haciendo uso de la alusión, que consiste en que un objeto haga referencia a otra idea o concepto. Aquí, el desodorante normal es cambiado por una barra de chocolate, haciendo, valga otra vez la redundancia, alusión al desodorante de la competencia con fragancia de chocolate. También podemos ver el uso de la figura retórica de la ironía, la cual consiste en referir ideas opuestas que se burla de ellas. Aquí es claro porque nos da a entender que el oler a chocolatito no es lo más varonil del mundo. Heineken es una compañía cervecera de los Países Bajos, cuya publicidad y su cerveza va dirigida a un público selecto. Se caracteriza por fondos verdes similares a los de sus botellas, el empleo de cerveza o elementos relacionados con su consumo. Su sentido del humor es algo picante, disfrazado con dobles sentidos en juegos de palabras o con imágenes que pueden ser sugerentes al erotismo. Así como también utilizan textos cortos y de fácil lectura, como en el caso que vemos en estos momentos, dice "El espíritu de la cerveza por Heineken". Lo que se puede ver aquí es el uso de la figura eufemismo, que consiste en disimular o bajar el tono de una situación vulgar, potencialmente sexual
o violenta. La imagen de aquí es una clara referencia a una persona desnuda tomando un baño de burbujas. Una imagen así podría causarle problemas a la marca, por lo que se hace un ingenioso juego visual con una cerveza con mucha espuma y un sacacorchos. Incluso podríamos decir que es una persona masculina muy a gusto tomando un baño de espuma en cerveza, y es tal su gozo que el extremo del sacacorchos podría asemejar a un miembro masculino. Lego es una de las empresas jugueteras más conocidas del mundo, de origen danés, cuyo producto más popular son los bloques de construcción, que han dado paso a diversas series temáticas dirigidas a rangos de distintas edades, pero sin duda, los bloques básicos que permiten el uso de la imaginación son el clásico por excelencia. En este caso, vemos la figura de alusión, que como ya vimos y recordarás, consiste en un objeto que hace referencia a otra idea o concepto. Aquí vemos un pequeño dinosaurio en la silueta debajo de las pequeñas figuras Lego, haciendo, valga la redundancia, alusión a que puedes crear cosas enormes con unas pequeñas fichas de plástico usando solo tu imaginación. También podemos ver que se emplea la figura metonimia, que consiste en combinar objetos o conceptos, pero deben de tener el mismo universo referencial. En este caso, la cadena de conceptos sería piezas de Legos armados en una S, que esto nos lleva a la silueta en forma de dinosaurio. El dinosaurio de pie tiene una silueta similar a una S, que tiene la misma silueta de las piezas de Lego. Esto conforma un mismo universo, que se complementan mutuamente. Claro que existen muchas otras figuras retóricas visuales usadas en la publicidad, y como pudimos notar en los ejemplos anteriores, no siempre es fácil o claro el identificarlas. Hay que tener un ojo experto para poder identificar una figura de otra, y para saber emplearlas adecuadamente, es necesario estudiarlas perfectamente. Esperamos que te haya gustado el video. Déjanos un comentario de qué otras figuras retóricas quieres ver. Por favor, no te olvides de compartirlo y dejarnos un pulgar arriba. Gracias por vernos y hasta la próxima. Bueno, entonces acabamos de ver unos ejemplos a través de los videos presentados en relación pues, a este material, la aplicación de los conceptos. Para nosotros, pues, desde el punto de vista conceptual, son herramientas que nos van a permitir a nosotros precisamente construir lo que queremos proyectar. Que si se pueden presentar algunas combinaciones entre un concepto y otros, sí se puede presentar el, el ejercicio. Obviamente ahí siempre va a depender desde la creatividad nuestra de cómo podemos precisamente transmitir el producto o el mensaje y cómo llegar entonces a esos clientes. Podemos precisamente en este caso utilizar estos recursos siempre pues llevando a cumplir con el objetivo que planteamos precisamente en todos los documentos que previamente hemos debido construir para precisamente aquí empezar a aterrizar. Entonces, en relación a esa conceptualización y pues precisamente para poder incorporar estos datos al ejercicio, a la construcción precisamente de este guión y del storyboard. Entonces, todo esto son diferentes herramientas que nos van a facilitar precisamente la construcción de estos contenidos. Les agradezco muchísimo entonces su atención. Quedamos atentos, recordemos que el día jueves entonces si hay alguna inquietud al particular, entonces estaremos atentos para poder atender los requerimientos con el mayor de los gustos. No hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Una feliz noche, un feliz descanso. Muy amables.